Vamos a revisar algunos parámetros de laboratorio y tratar de hacer precisar fundamentalmente todo aquello que nos sirva para el diagnóstico. De paso revisaremos algunas valores, no solamente para criterios diagnósticos de algunas entidades que vamos a ver. Nos vamos a centrar hoy día fundamentalmente en hematología y en el hígado, fundamentalmente en todas las pruebas hepáticas y marcadores tumorales, y la próxima vez que hagamos laboratorio haremos toda la parte inmune y microbiológica para tratar de aprovechar un poco lo que es el revisión de laboratorio, ¿no? Definitivamente revisar el hemograma es parte de nuestra vida diaria como médicos. Nosotros siempre estamos constantemente revisando hemogramas, y siempre hoy en día el hemograma tiene que tener estos valores, ¿no? Esto es lo que se llama hoy en día un hemograma automatizado, ¿no? O sea, un hemograma automatizado, que es el estándar hoy en día. Entonces el hemograma automatizado tiene que tener siempre volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media. De esa manera nosotros podemos rápidamente precisar, bueno, en base a los valores, por ejemplo, el valor de hemoglobina, ¿no? O el valor de mujeres y en varones. En base a los valores podemos precisar si el paciente está en anemia, y si esta anemia es macro, es micro o es normocítica, ¿no? Entonces la idea es, un hemograma nos tiene que dar esa precisión. Además debería darnos siempre el recuento de reticulocitos para poder tener una idea, ¿no? Si es que la médula está en ese momento hiperfuncionante o la médula simplemente está suprimida. Por ejemplo, si hay sangrado, entonces el conteo de reticulocitos nos va a servir inmediatamente en forma rápida para poder intentar hacer una precisión diagnóstica y guiarnos hacia lo que vamos a hacer. Entonces, definitivamente nosotros tenemos en el hemograma, ¿no? En el hemograma tenemos que evaluar la hemoglobina, obviamente tenemos que evaluar el volumen corpuscular medio, tenemos que evaluar la concentración de hemoglobina corpuscular media, y en base a estos valores nosotros vamos a decir, ¿no? Si el paciente está entre 80 y 95, que es más o menos el promedio, vamos a ver que esto varía, ¿no? En alguna bibliografía dice 78 y 100, en otro dice, pero la mayoría es entre 80 y 95, uno va a decir que esto es normocítica, ¿no? Y si esto es normocítico, o sea, nosotros decimos qué cosa está pasando con el paciente. ¿Y qué es lo que pasa con el paciente en una anemia normocítica? Por lo general el paciente, lo primero que tenemos que descartar es que no sea aguda. Esto es historia clínica, o sea, está sangrando, hay sangrado, ¿no? O sea, sangra, hay sangrado, no hay sangrado, no hay sangrado, ¿no? Esto lo podemos hacer un paralelismo con los reticulocitos. Entonces vemos los reticulocitos, están altos. Si el reticulocito está alto, entonces nosotros podríamos agarrar y decir, ok, vamos a evaluar, ¿esto es sangrado o es hemólisis? O sea, definitivamente uno le va a servir los parámetros, y si no tengo ninguno de estos dos, no está sangrando, los reticulocitos son normales, no están elevados, entonces yo tengo que evaluar otras posibilidades. Y las otras posibilidades, fundamentalmente en anemias normocíticas, uno dice anemia normocítica, no es sangrado, no es anemia hemolítica, entonces tengo que pensar en enfermedad crónica, ¿no? Fundamentalmente primero renal. Entonces lo primero que me tiene que venir a la cabeza para esquematizarnos es riñón o no es riñón? ¿Ok? ¿Es riñón o no es riñón? O sea, entonces ahí tendré que evaluar por historia clínica y por laboratorio, creatinina, urea, ver si el paciente tiene clínica o tiene alguna condición que nos haga pensar en una enfermedad renal. Generalmente el paciente con enfermedad renal obviamente tiene una clínica y una historia que lo puede definir bien, y eso nos va a llevar a poder hacer el diagnóstico de anemia por enfermedad renal.
donde fundamentalmente vamos a tener un paciente que va a requerir como manejo, o la fisiopatología va por la necesidad o la falta básicamente de eritropoyetina, ¿no? Pero si no es renal el paciente, hay que ver enfermedad crónica. Y la enfermedad crónica tiene valores muy parecidos, tiene algo de común con la anemia ferropénica. O sea, tiene hierro bajo, pero lo que tiene es un proceso inflamatorio, donde la ferritina al revés va a estar alta. Entonces, la ferritina va a estar alta, como vamos a ver, la ferritina va a estar alta y la capacidad de transporte va a estar normal o baja. Entonces, definitivamente eso lo hace diferente a la anemia, y generalmente cursa con ferropenia, con una ferropenia muy severa, pero sin embargo no tiene los valores, como vamos a ver después, de anemia ferropénica. Y enfermedades crónicas fundamentalmente van a tener patrones de inflamación como PCR alto, ¿no? Como un PCR alto, entonces va a haber un proceso inflamatorio, fundamentalmente inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es el que va a provocar esta anemia de enfermedad crónica. Cuando no tenemos diagnóstico, ¿qué hacemos? Ahí recién hacemos el aspirado de médula ósea. Recién ahí pedimos el aspirado de médula ósea en este grupo de pacientes. Como ven ustedes, el aspirado de médula ósea no es un examen a priori en la anemia normocítica, sino es después de todo un proceso diagnóstico. O sea, hacemos todo un proceso de ver una serie, ¿no? Entonces, ¿qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando las constantes que vienen en el hemograma, los reticulocitos, estamos viendo la funcionabilidad, la función renal, que la podemos medir. No necesariamente hay que hacer una depuración. Acá lo que hay que evaluar es si el paciente tiene enfermedad renal. Y para evaluar enfermedad renal, fundamentalmente hay que ver si tiene proteinuria, si tiene cilindros, si hay o no hay retención de creatinina, aunque siempre tengamos en cuenta de que el paciente recién retiene creatinina por debajo de 45 de depuración, ¿no? 30 con mayor seguridad, porque acuérdense que la curva es inversa, ¿no? O sea, la curva de pérdida de función renal es así. Entonces, definitivamente, mientras el paciente va bajando, recién a partir de 40 o 45, el paciente empieza a elevar más de 1 la creatinina. Y ahí, a partir de ahí, baja, por ejemplo, a 30 y ya está en 1.5. Y baja de repente a 25 y ya está en 2.5. ¿Se dan cuenta? Entonces, la curva inversa hace que la creatinina no nos sea muy útil al principio. Por eso que el paciente, para evaluar enfermedad renal en laboratorio, ¿uno qué hace? Uno mira fundamentalmente el sedimento. Una depuración no es lo más certero. O sea, una depuración es un paso que uno tiene que hacer, pero en un consultorio o en una evaluación, generalmente uno lo que hace es mirar si el paciente tiene proteinuria, si el paciente tiene cilindros, y los antecedentes son fundamentales. ¿Es diabético, es hipertenso o tiene alguna enfermedad que pueda comprometer riñón, tipo lupus o algún tipo de colágenopatía que nos pueda comprometer? Esto es fundamentalmente, como les decía, en el contexto de la anemia normocítica, ¿no? Existe en el diagnóstico diferencial de los linfocitos, y vamos a regresar después a eso, a ver la microcítica y la macrocítica. Existe en este contexto de ver linfocitos siempre la posibilidad de ver el tipo de linfocito, ¿no? Linfocitos pequeños, ¿no? ¿Con qué se suele asociar? Con leucemia, ¿no? Linfocítica crónica, ¿no? Pequeños linfocitos, y uno ver a qué más se puede asociar estos linfocitos pequeños, ¿no? Hipergamma-globulinemia en el 50%, ¿no? CUS positivo, ¿no? En el 15%, y este es básicamente el cuadro clínico. Generalmente la leucemia linfocítica crónica es de ancianos, no es una enfermedad muy prevalente, o sea que la mayor parte de los pacientes están a partir de los 70 años, ¿no? Y otras características clínicas, ¿no? Otro es que no es infrecuente ver es cuando nos reportan linfocitos atípicos. ¿Con qué hacemos nosotros correlación de linfocitos atípicos, ¿no? Entonces, linfocitos atípicos es uno de los que más se reporta en los hemogramas. Ojo que el hemograma automatizado
no suele dar este reporte. Este es un reporte generalmente manual, o sea, lo que sale en el hemograma automatizado son alarmas, y en ese momento de la alarma generalmente el tecnólogo, ¿no?, que está entrenado, saca hace una extendida lámina y ve cuál es el motivo de la alarma, ¿no? Entonces sí lo reporta como manualmente, o a veces en escrito dentro del mismo reporte, del mismo hemograma, linfocitos atípicos, anisocitosis, ¿no?, o diferentes características que ha tenido que corroborar en forma manual. Entonces, con eso le digo que el hemograma tiene esas dos características, ¿no? Es automatizado y tiene una parte manual que depende de las alarmas. Los hemogramas manuales antiguos suelen hacerse todavía en algunos sitios y ya son raros, ¿no? Suelen hacerse generalmente en zonas periféricas, en donde no hay realmente equipamiento para hacer hemogramas automatizados. Ojo que el hemograma automatizado tampoco ya no es una tecnología de punta 100%, entonces ya es una tecnología de mediados de los 90 en realidad. Y hoy en día la mayor parte de los centros tienen hemogramas automatizados, o se centraliza el hemograma en algún punto de la zona, ¿no?, que es lo ideal. Pero sin embargo todavía se hacen hemogramas clásicos con la cámara de Neubauer, ¿no?, así se llama, ¿no?, la camarita de Neubauer, no sé si ustedes han llegado a hacer, y uno comienza, ¿no?, a mirando campo por campo y comienza a teclear en un aparatito que es para conteo de células. Entonces ese hemograma solamente les puede dar un diferencial nada más. Bueno, el linfocito atípico se asocia a mononucleosis infecciosa y otras enfermedades virales. Entonces, dentro de la mononucleosis infecciosa es interesante poder ver generalmente ante la sospecha. Acuérdense cuál es la clínica de la mononucleosis infecciosa: paciente con dolor de garganta intenso, adenopatías submaxilares o en cuello, ¿no?, o cervicales, asociados generalmente a lesiones orales, pueden ser úlceras, ¿no?, donde generalmente hay vesículas o úlceras en la boca, y el paciente es fiebre, ¿no?, es muy febril, generalmente es muy febril. Entonces los síndromes mononucleósidos incluso pueden ir con artralgias asociadas, y estos pacientes, el síndrome mononucleósido, el 90% está relacionado a Epstein-Barr. O sea, el 90% del síndrome mononucleósido relacionado a Epstein-Barr. El otro 10% se puede asociar a citomegalovirus, se puede asociar a herpes virus, que es más raro, y se puede asociar también a VIH, ¿no? Existe un grupo de pacientes de VIH que a veces debuta no con el síndrome mononucleósido. O sea, lo básico del mononucleósido es fiebre, dolor de garganta intenso, ¿no?, sin exudados purulentos, y fundamentalmente adenopatías, ¿no?, adenopatías, incluso hepatoesplenomegalia, ¿no?, incluso hepatoesplenomegalia. Entonces el paciente, ¿no?, se le pide los famosos anticuerpos heterófilos. El anticuerpo heterófilo es una prueba que la hemos comentado alguna vez. Es muy sensible y relativamente específica, una especificidad buena, pero bastante sensible en el diagnóstico de la mononucleosis. Y el anticuerpo heterófilo tiene que ver con la reacción de anticuerpos ante hematitis de carnero, o sea, por eso es heterófilo, ¿no? O sea, reacciona hacia hemaglutinación con hematíes de carnero, por eso es que el nombre de anticuerpo heterófilo, ¿no? Lo otro es la serología para Epstein-Barr, que es fundamental. Se hace hoy en día el BCA y el EBNA, que son los anticuerpos, los antígenos de la cápsula y del core del Epstein-Barr, ¿no?, IgG. Y fundamentalmente también se hace citomegalovirus, toxoplasma también se suele hacer puede producir a veces síndrome mononucleósido. Por eso es que la prueba de Torch a veces es una prueba que viene en set, ¿no?, y donde ya uno puede hacer citomegalovirus, herpes y toxoplasma en el caso de que el Epstein-Barr sea negativo. Pues si yo tengo el Epstein-Barr negativo, entonces hago una prueba de Torch, porque generalmente el toxoplasma, el citomegalovirus y herpes vienen en este set combinado que se llama Torch, ¿ok? Además de eso tiene rubiola, ¿no es cierto? Entonces el Torch es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes virus, ¿no?, herpes 1 y herpes 2.
Entonces eso es fundamentalmente, como decíamos, fiebre, faringitis en el linfocito atípico. El linfocito plasmocitoide, ¿no?, que es raro, pero también se ve en la hermana del mieloma. O sea, el mieloma tiene su hermana, o sea, la neoplasia de célula plasmática, en el 98% es mieloma múltiple, ¿no?, o variantes de mieloma, ¿no?, smoldering, etcétera. O sea, hoy en día hay muchas variantes de mieloma, pero fundamentalmente la neoplasia de la célula plasmocítica, del plasmocito, es el mieloma, y el otro 2% está justamente en la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? La macroglobulinemia de Waldenström, que la clínica fundamentalmente va hacia adenopatías, esplenomegalia y la ausencia de lesiones óseas. La ausencia de lesiones óseas, que es contrario a lo que hace el mieloma, ¿no?, donde prevalece fundamentalmente la infiltración ósea importante. Entonces acá tienen generalmente paraproteínas IgM, ¿no? Y el fenómeno Rouleaux, que es lo que se suele ver en estos pacientes. Entonces ese es el linfocito plasmocitoide. Otro linfocito que se suele ver es el linfoblasto. Y el linfoblasto, esto se ve mucho en pediatría. Bueno, no que sea mucho, sino que esto se ve fundamentalmente en pediatría, porque la LLA es una enfermedad fundamentalmente de pacientes pediátricos, ¿no? Más prevalente en menores de 6 años, o sea, este es fundamentalmente en adultos. Es raro ver LLA, es raro ver linfoblastos, pero el linfoblasto se ve fundamentalmente en LLA, ¿no?, donde, como decíamos, el ataque es agudo y generalmente el niño tiene adenopatías, dolor de garganta, hace incluso un cuadro de tipo viral típico, ¿no?, de malestar, fiebre, decaimiento, y generalmente en un hemograma, ¿no?, por eso que nunca es malo, a veces en un niño con persistencia de fiebre, siempre hacerle un hemograma, un buen hemograma hecho puede evidenciar linfoblastos, ¿ok? La célula linfosarcomatosa es rara, ¿no?, y el linfoma linfocítico es la característica de verlo, la célula linfosarcomatosa, ¿no? La célula de Sézary, ¿no?, generalmente asociado a linfomas cutáneos, ¿no? Entonces el linfocito de Sézary o la célula de Sézary, ¿no?, está asociado fundamentalmente a linfomas cutáneos, ¿no?, y al síndrome Sézary, que tiene que ver con micosis fungoide y que se transforma generalmente en linfomas T periféricos, ¿no? Entonces acá fundamentalmente la biopsia de piel va a dar el diagnóstico, pero lo que uno puede ver en el hemograma es células de Sézary. O sea, cuando sale células de Sézary, linfomas cutáneos es lo que tenemos que buscar y tenemos que descartar. Las células peludas también es otra de las posibilidades que nos pueden venir un hemograma. O sea, ¿a qué se asocia a células peludas? Se asocia a la leucemia de células peludas, ¿no? Estos son las famosas leucemias, ¿no?, las leucemias raras, ¿no? Hay un grupo de leucemias que llaman leucemias aleucémicas, que son un grupo de leucemias que generalmente producen gran depresión de la médula ósea y muchas veces no se encuentra un cuadro típico, ¿no?, y son de difícil diagnóstico. Entonces, raro es, pero puede verse células peludas periféricas. Entonces, estas son fundamentalmente, si uno lo ve en un hemograma, uno tiene que pensar en la posibilidad de una leucemia de células peludas, ¿no? Y como decíamos, generalmente el paciente va a estar pancitopénico, ¿no? Hay que hacer el examen es hacerle un aspirado de médula ósea para el diagnóstico, ¿no?, fundamentalmente. Y el prolinfocito de la leucemia prolinfocítica, ¿no?, fundamentalmente, que es la célula que se ve, ¿no?, es un tipo de prolinfocito, es un intermedio entre el maduro y el blasto, ¿no?, y este es generalmente se va a corroborar, ¿no?, hay generalmente una marcada linfocitosis y se va a corroborar también con el aspirado de médula ósea. Decíamos entonces que si nosotros tenemos el volumen corpuscular medio en estos pacientes en el hemograma, ¿no?, si tenemos el volumen corpuscular medio, vamos a hacer fundamentalmente diagnóstico diferencial, y el diagnóstico diferencial que uno hace en menos de 80, que es la anemia microcítica, es fundamentalmente
la anemia por deficiencia de hierro. Entonces uno tiene que estar en cuenta de la anemia por deficiencia de hierro y que generalmente tiene un RDW alto, ¿no? El RDW o índice de distribución eritrocitario, que es un dato que también viene en el hemograma. O sea, la medida de los tamaños, cuando los tamaños de los hematíes es muy variable, eso en el ojo, el tecnólogo lo pone como anisocitosis. Eso se pone como anisocitosis. Entonces, esa anisocitosis que generalmente va a venir también escrita. ¿Y por qué va a venir escrita? Porque tiene que haber alarma. Seguro que hay alarma, porque el RDW es muy alto. ¿Cómo se mide en el hemograma automatizado la anisocitosis? Se mide por el índice de distribución eritrocitario, o en inglés RDW. Entonces, de las dos maneras uno podría verlo, ¿no? En la mayor parte de la bibliografía se habla de RDW, que es el término de índice de distribución eritrocitaria en inglés. Entonces, de esa manera uno dice, una anemia microcítica con un RDW muy alto es sinónimo de ferropenia. Más de 18, generalmente es sinónimo de ferropenia. Generalmente el valor del IDE está entre 11 y 14.5, ¿no? En ese rango está, ¿no? 14, 14.5, por encima de eso ya es alto, ¿no? Es alto. 16, 17 ya tenemos una anisocitosis muy intensa, pero más de 18 generalmente correlaciona con que uno pueda decir, esto debe ser ferropénico. Esto debe ser ferropénico. Ahora, eso les puede servir ya en su práctica, porque a veces el paciente solamente les puede hacer un hemograma, de repente no les puede hacer más. Entonces, pero que si el paciente le dice, doctor, no tengo muchos recursos, solamente puedo hacer un hemograma, no les maneja hacer un hemograma que les dé poca información. Traten de que el hemograma sea automatizado. Entonces uno siempre en su zona debe saber dónde hacen hemograma automatizado. Que dicho sea paso, un hemograma automatizado no pase de 10 soles. No debería pasar de 10 soles, es un hemograma realmente de costo bajo. Entonces le va a dar esa información, le va a dar no solamente todas las constantes, sino le va a dar el IDE o el RDW. Y eso les puede dar la información, porque si el paciente, ustedes sospechan de ferropenia, le sale microcitosis y le sale RDW, o sea, vamos a ver qué otras pruebas deberíamos pedirle, pero ya ahí ustedes podrían tener la certeza de que van a tratar un paciente con ferropenia, ¿no? Mientras que la talasemia más bien va con un RDW siempre normal. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Las talasemias son microcitosis parejas, son enfermedades autosómicas recesivas generalmente. Hay talasemia alfa, talasemia beta, y las talasemias generalmente están en relación a historias familiares de anemia. Hay una de ellas que tiene que ver fundamentalmente con que es la talasemia beta subaguda, que tiene que ver fundamentalmente con familias, y se ve mucho en las familias que se han casado mucho o han cruzado mucho genética entre ellas mismas, ¿no? O sea, ha habido eso se ve mucho en algunas tribus judías antiguas, ¿no? Y en Europa entre familias reales, ¿no? Entonces se veía talasemias fulminantes, lo que se llamaba las talasemias fatales, ¿no? Pacientes que fallecían tempranamente. Como decía, la anemia de enfermedad crónica puede ser normo y también puede ser microcítica. Entonces la otra posibilidad en microcitosis es, ¿no? Es la anemia enfermedad crónica, que generalmente es normo, pero tardíamente puede ser también micro, y no es común, ¿no? No es común. Y la anemia sideroblástica, que también no es común y que podría también ser microcítica, ¿no? Y algunas intoxicaciones raras, como por ejemplo intoxicación por zinc o la deficiencia de cobre, también podría estar en relación. Por eso que cuando uno ve microcitosis, generalmente con microcitosis uno agarra y dice, ¿no? Uno hace el esquema y dice, ok, es un volumen corpuscular medio menor de 80, ¿no? Menor de 80, entonces uno tiene que ver esas posibilidades, ¿no? Entonces uno dice, y el IDE, ¿cómo está el IDE? Muy alto. Entonces la primera posibilidad, si está muy alto, es que sea ferropénico. Y entonces uno entra a estudiar hierro, ferritina, ¿no?
y transferrina, o la capacidad de transporte de transferrina, que es mejor, ¿no? El TCBI. Entonces uno puede simplemente quedarse ahí, pero ya tiene la ferropenia. Obviamente que de acá el diagnóstico de ferropenia ya tiene que ir a buscar dónde está la pérdida. Entonces, dependiendo del grupo de edad y de la zona en el mundo, esto es muy variable, ¿no? Obviamente en el Perú la primera causa es falta de aporte, ¿no? Deficiencia en el aporte. Entonces se ve mucho en niños, se ve mucho en mujeres que menstruan y que tienen mal aporte, o sea, mala dieta de hierro, ¿no? Yo les preguntara, de repente, no sé si acá hay veganos, ¿no? Los veganos hacen mucha, o los vegetarianos, ¿no? Le hacen mucha propaganda a comer menestra, ¿no? Pero realmente lo que aporta una menestra en hierro, o sea, tendría que comerse 1 kilo, ¿no? Más o menos para diario. Yo creo que eso sería un poco difícil de manejar. Entonces, realmente, ¿qué alimentos? Si yo le digo qué alimentos dan mayor cantidad de hierro, uno se cae a veces de espalda y dice, ya. Entonces, la dieta paleolítica, ¿no? Esa es hoy en día lo que se llama la dieta paleolítica, ¿no? La dieta rica en carnes rojas, ¿no? Que no les gusta a muchos y que está demostrado que en realidad no genera nada. La única asociación débil que tiene la dieta paleolítica es con cáncer de colon, pero generalmente esa gente que hace cáncer de colon, y es una asociación muy débil, ¿no? Generalmente tiene otros factores mayores. La dieta paleolítica se basa en carne y más carne, nada más, ¿no? Lo que te da mayor cantidad de hierro es fundamentalmente el paté. El paté no el paté de pollo, el paté de cerdo, y si es de ganso mejor, pero eso está muy caro. El paté, el jamón serrano, ¿no? El jamón serrano, ¿no? Entre ellos el prosciutto, que es más caro, pero el jamón serrano es fundamental, ¿no? Las carnes rojas, ¿no? Obviamente el vaso, lo que pasa es que en muchas dietas el vaso o la sangrecita no existe, porque eso es muy peruano, ¿no? O sea, en otras partes del mundo nadie se le ocurre comer vaso, es bien raro, ¿no? Pero si ustedes van acá a un mercado pueden encontrar licuado de vaso, ¿no? Como elixir. O la otra es definitivamente la sangrecita, ¿no? Que incluso ha habido programas en el Perú. Alguna vez cuando hice mi Seruntra, había un programa que se preparaba sangrecita en el desayuno de los niños. Me parecía fabuloso, realmente, bueno, a los que nos gusta la sangrecita, ¿no? Pero lamentablemente de ahí viene la moda de querer hacernos creer que la menestra nos va a dar hierro. La menestra solamente absorbemos el 10% de todo el hierro que tiene la menestra, o sea, lo máximo que podemos absorber, y es bien raro absorberlo. O sea, así que olvídense, la menestra es bueno para otras cosas, ¿no? Especialmente para ir más rápido, y pero después para hierro realmente tienen que comer carne roja. Entonces ahí es aporte, o sea, la primera causa es aporte. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta de investigar en estos pacientes? Esta es historia clínica, ¿no? O sea, nosotros vemos mucho anemia ferropénica en mujeres, generalmente que tienen polimenorrea, ¿no? O que tienen hiperpolimenorrea o hipermenorrea. Entonces, lo otro es la intensidad de la regla. En mujeres es muy frecuente esto. Gestante es el otro gran grupo, ¿no? Entonces, el otro gran grupo es gestantes, donde el aporte de hierro comienza a ser muy bajo, y lo que nos debe preocupar en diagnóstico diferencial siempre es las pérdidas gastrointestinales, ¿no? Las pérdidas gastrointestinales. Entonces ahí viene ya la investigación en lo que tiene que ser el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, pérdidas gástricas, ¿no? Pueden ser úlceras, o puede ser gastritis erosiva, o neoplasia, ¿no? Neoplasia, cáncer gástrico, dependiendo del grupo de edad, ¿no? Y las pérdidas de colon. Entonces ahí viene lo que ya es la investigación de los pacientes que tienen pérdidas crónicas, ¿no? Las pérdidas crónicas más frecuentes en mujer, la regla, obviamente. En el varón es más raro, ¿no? En el varón pérdidas crónicas no las suele tener. Se suele incluso hablar de pequeños sangrados, ¿no? Microsangrados en ese tipo de pacientes. Entonces, como decíamos, el IDE normal nos va a llevar a ¿qué? A sospechar de talasemias. ¿Y qué debería pedirle ese paciente? Una electroforesis de la hemoglobina, ¿ok? Una electroforesis
de la hemoglobina. Entonces, más o menos por ahí, como les decía, otras causas son realmente en microcitosis es más raro. Otras causas es más raro. La anemia de enfermedad crónica es en su gran mayoría normocítica y solo en las anemias de enfermedad crónica muy avanzadas es microcítica. ¿Okay? Y es mucho más. Y la sideroblástica también es muy raro que se presente como microcítica. ¿Okay? Entonces ahí vamos. Como decíamos, el volumen corpuscular medio normal, ¿no? Las pérdidas agudas, acuérdense que las pérdidas agudas, ¿no? Las pérdidas agudas, reticulocitos, ¿no es cierto? Además de la historia clínica, los reticulocitos. Con reticulocitos yo puedo tener una idea de la posibilidad de que sea de poder al menos corroborar una pérdida que no está siendo vista. Acuérdense que un paciente puede tener patología gastrointestinal y en algún momento hace pérdidas agudas. ¿Y cuánto necesita una persona para hacer una hematemesis? Necesita por lo menos haber sangrado 1 litro. Entonces, pequeños sangrados menores a eso van a producir melena, ¿no? Y la melena puede demorar 48 horas en ser vista. Entonces, por eso yo a veces en el hospital digo a los residentes, eso de meterle el dedo a los pacientes, yo creo que pasa por algo más cruel que otra cosa, ¿no? Porque si recién acaba de sangrar no va a tener melena a la hora, ¿no? Pero sin embargo a todos les meten protocolarmente el dedo, ¿no? Le ponen tacto rectal negativo, es decir, después 2 días después está sangrando por todos lados, ¿no? Entonces, por eso que es un mal entendimiento del examen clínico, ¿no? Si yo tengo historia que el paciente puede haber sangrado hace 48 horas, sí, el tacto rectal es válido, ¿no? Es válido ahí, pero si es algo muy agudo no tiene mucho sentido. No, la anemia por deficiencia de hierro temprana, por eso hay variantes, ¿no? La muy temprana, claro, todavía no ha hecho la microcitosis, pero es raro, ¿no? Eso generalmente las primeras 2 hasta 3 semanas puede ser, pero es rarísimo, ¿no? Después, como le decía, la anemia por enfermedad crónica, hoy en día es todo un capítulo de la medicina interna. En la anemia por enfermedad crónica es todo un contexto de diagnóstico diferencial, malignidades a la cabeza, ¿no? O sea, la mayor parte de los neoplasias, de los pacientes con cáncer, hacen este tipo de anemia. Pacientes que tienen infecciones crónicas, incluyendo tuberculosis, pacientes que hacen procesos inflamatorios crónicos como lupus o AR, suelen tener anemia de enfermedad crónica, que no son anemias muy severas quizás, pero es un diagnóstico importante asociado. Y la enfermedad crónica renal es una de las más importantes también, que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de la normocítica, entonces uno dice ya, no es sangrado, y ojo que cuando uno dice que esto puede ser hemólisis, uno dice, no, tienes reticulocitos, ¿no? Tienes reticulocitos altos, y tú dices, sangrado no es, caramba, será hemolítico, hay ictericia, hay hepatoesplenomegalia, o sea, esa triada, ¿no? Hay ictericia, hepatoesplenomegalia, o sea, hay reticulocitos altos, eso es sinónimo de hemólisis, ¿ok? Vaso grande, ictericia y reticulocitos altos, eso ¿a qué me huele? A hemólisis. Entonces, allá clínicamente tiene retix, tiene vaso grande y tiene ictericia. ¿De qué tipo de ictericia? Si quiero ser más pesado en la pregunta, flavínica, ¿no? Entonces, o ¿cuál es? O es verdínica, no, es flavínica. Entonces, una ictericia amarillo suave, ¿no? Entonces, el paciente tiene su ictericia, tiene vaso grande, entonces, ¿qué puedo pensar? Anemia hemolítica. ¿Cómo le pongo el título de autoinmune? O sea, ¿cómo convierto esto en anemia hemolítica autoinmune? Tiene que tener CUMS positivo. Ok. Y si el CUMS es negativo, entonces entro a las anemias hemolíticas por deformidad de hematíe. Generalmente a la cabeza esferocitosis, por ejemplo, ¿no? Generalmente esferocitosis, eliptocitosis, o sea, todas aquellas variantes del que el vaso suele coger en algún momento y comienza a producir anemia hemolítica, ¿ok? Entonces, pero no autoinmune. Entonces uno dice, ya, esa es la otra posibilidad. Lo otro es en anemias, como decíamos, en anemia normocítica, es la supresión de la médula ósea, ¿no? También puede ser macrocítica en algunos casos, como dice acá, muy claro.
pero la mayor parte por invasión, por ejemplo, por invasión mieloptisis, ¿no? Mieloptísica. Neoplasias, ¿no? Neoplasias, entonces una invasión de la médula ósea, o aplasias adquiridas, o el cuadro de anemia plásica, que tiene generalmente una correlación más genética y no tiene una etiología netamente precisada, ¿no? Incluso llega a responder a tratamiento autoinmune en algunos casos, ¿no? Pero los pacientes con anemia plástica clásica, o sea, pura, ¿no? Anemia plástica clásica, generalmente son pacientes que solamente tienen tratamiento de sostén, porque el tratamiento de fondo es trasplante de médula ósea. Un paciente con usted hace el diagnóstico de anemia plástica, tiene que ir a trasplante de médula ósea, o tarde o temprano va a fallecer de todas maneras, ¿no? Entonces, porque el soporte es transfusional, eritropoyetina, que generalmente no funciona mucho, filgrastim para tratar de que haga menos leucopenia, pero acuérdense que la anemia plástica es una pancitopenia, se llama anemia, pero es una pancitopenia, o sea, no es anemia pura. Existe la aplasia pura de células rojas, sí existe, o sea, existe como un cuadro raro, como una variante, ¿no? Que se llama así, aplasia pura de células rojas, ¿ya? Pero lo que más vemos es anemia plástica, y el diagnóstico es un diagnóstico de descarte, es un diagnóstico de descarte. Uno tiene que descartar que no sea aplasia adquirida, o no, por el uso de benceno, por el uso de diluyentes, por el uso de, o sea, por medicamentos, ¿no? Tipo metrotexate, o sea, no tiene que ver que el paciente no esté haciendo una aplasia adquirida, o por medicamentos, o por cualquier otro tóxico, ¿ok? Eso es dentro del diagnóstico diferencial de la anemia normocítica. Y en la anemia macrocítica, entonces ya tenemos ahí fundamentalmente que fijarnos en el paciente, ¿no? Por encima de 100, el abuso de alcohol, ¿no? El abuso de alcohol, que es una causa importantísima, la deficiencia de folatos y la deficiencia de B12. Entonces acá lo que se hace es, generalmente, al margen de la historia clínica que nos puede guiar pacientes alcohólicos, es el dosaje, porque hoy en día se dosa mucho B12 y ácido fólico, ¿no? Más que todo B12, ¿no? Generalmente la deficiencia de B12 va de la mano, además, de polineuropatía, ¿no? Generalmente va de la mano de polineuropatía y de cambios en mucosas, ¿no? Generalmente mucosas de papiladas, queilosis, o sea, hay una clínica mucho más rica que el de folatos. Y el de folatos se asocia mucho al uso de medicamentos, ¿no? Se usa el uso de metrotexate, al uso de sulfas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La deficiencia de B12, ¿no? Es muy prevalente en la gente después de los 50 años por falta de factor intrínseco, ¿no? Y por lo tanto requiere un tratamiento generalmente parenteral, ¿ok? Después tenemos los síndromes mielodisplásicos, que se suelen presentar como macrocíticas, ¿no? Acuérdense que el mielodisplásico es fundamentalmente es una lesión premaligna que va a terminar generalmente en leucemia mieloide crónica. O sea, es un paciente que a la larga va a evolucionar hacia leucemia mieloide crónica, ¿no? Pregunta, ¿hacia dónde evoluciona, o cuál es el final de un síndrome mielodisplásico? Leucemia mieloide crónica. Y pasa generalmente a veces por anemia pura macrocítica, después por pancitopenia, y generalmente pasa por la mayor parte de su vida, este paciente, antes de transformarse en neoplasia, va a pasar por la etapa de pancitopenia. Pero al principio debuta generalmente como una anemia macrocítica. Muchas veces debuta como una anemia macrocítica pura, no se hace todos los estudios, y cuando se hace el aspirado de médula ósea, pues que cuando uno no tiene el diagnóstico preciso, uno va al aspirado de médula ósea. Entonces hace el aspirado de médula ósea, y es ahí donde se observa la mielodisplasia, que es como cualquier tejido. O sea, lo que yo siempre digo a mis alumnos es: ustedes imagínense que la sangre es un tejido, o sea, todo lo que circula es la parte madura, ahí está, ¿no? Es como la piel, ¿no? ¿Qué cosa es la base de la piel? La base germinativa. Esa base, ¿dónde está? Está en la médula ósea. Y ya todas las células epidermoides normales, ya maduras, esas son las que están circulando, ¿no es cierto? Esas son las que están circulando. ¿Y dónde se eliminan estas? Generalmente se eliminan en el vaso y en el resto del res. Entonces ahí es un tejido. Por eso que cuando ustedes toman una muestra de sangre, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo una biopsia.
En realidad están tomando una muestra de tejido hemático, ¿no? Prácticamente es una biopsia, ¿no? Entonces, el síndrome mielodisplásico es eso, ¿no? Se suele presentar de debut con anemia macrocítica, que a veces el anciano asumimos siempre que es asumimos mal de que es por falta de ingesta, pero generalmente estos pacientes, más que falta de ingesta, uno tiene que hacerles el dosaje y ver realmente, hacerles su endoscopía y buscar las causas, ¿no? Porque si no buscamos la causa, podría ser un paciente que está iniciando con síndrome mielodisplásico y después va a pasar a ser ya pancitopenia, y esa pancitopenia lo puede tener a veces por corto tiempo, 6 meses a 2 años, a veces puede tenerlo más tiempo, hasta que transforma, generalmente el paciente termina en una leucemia mieloide crónica, ¿ok? Después de las leucemias mieloides agudas también producen macrocitosis, ¿no? La reticulocitosis, la anemia hemolítica, ¿no? La anemia hemolítica, la respuesta a la pérdida de sangre, inicialmente puede ser macrocítica, ¿no? Y la anemia inducida por drogas, hidroxiuria, ¿no? Agentes quimioterápicos, también suele ser macrocítica, ¿no? La enfermedad hepática también suele producir una anemia macrocítica, y el hipotiroidismo, aunque es medio raro, porque en la mayor parte hacen anemia microcítica. Entonces, para resumir, decíamos, ¿no? Evaluamos el volumen corpuscular medio, ¿no? Y al paciente lo definimos, como decíamos, o en normocítica, en macrocítica o en microcítica, ¿no? Entonces hacemos acá los estudios de hierro, y vemos, ¿no? Bajo hierro, alta capacidad de transporte, es mejor a veces hablar de la alta capacidad de transporte, ¿no? De hierro, ¿no? El TIBC nosotros nos vamos a poner como alta capacidad de transporte, ¿no? O alta capacidad de movilización de hierro por la transferrina, como quieran ponerlo, ¿no? Y baja ferritina. Entonces, baja ferritina y alta capacidad de transporte. Obviamente también aunado a una saturación baja. Pero la saturación, como verán, no nos sirve mucho en estos casos. Para el diagnóstico de estos pacientes nos sirven fundamentalmente estos 3 parámetros, ¿no? El hierro sérico, la capacidad de transporte, ver la capacidad de transporte que tiene la transferrina y la ferritina. Entonces, típicamente la anemia ferropénica es bajo hierro, alta capacidad de transporte y baja ferritina, ¿ok? Mientras que si nosotros tenemos bajo hierro, pero tenemos normal o alta quizás, pero o baja, normal o baja nuestra capacidad de transporte, o sea, no está alta como en la ferropénica, sino está normal o baja, y la ferritina está normal o alta, o sea, al revés, solamente coincide con la ferropénica el bajo hierro, pero la capacidad de transporte está al revés, o sea, está o normal, ¿no? O baja, y la ferritina está o normal o alta. Entonces eso va con el proceso inflamatorio, lo que se llama la enfermedad de anemia de enfermedad crónica clásica. Entonces hoy en día cada vez nos van a evaluar más esto, ¿no? Cada vez se ve más, cada vez vemos más enfermedades crónicas, por lo tanto cada vez tenemos más anemia de enfermedades crónicas. La característica, obviamente, buscar la enfermedad crónica, malignidades, enfermedades incluso neurodegenerativas, o sea, enfermedades degenerativas, pacientes con enfermedades de colágeno, etcétera. Entonces, pacientes que tienen estas características inflamatorias crónicas, ¿no? Entonces uno le hace el perfil, y este es el perfil de hierro: ferritina, capacidad de transporte, el TSBI y hierro. Entonces, en la ferropénica, hierro bajo, ferritina bajo, pero y la capacidad de transporte está alta, porque como no hay hierro, entonces la capacidad de transporte está, ¿no?, aumentada, está ávido, pero no puede, no tiene que, entonces la capacidad de transporte está libre, es como decir, tiene muchos asientos libres, entonces la capacidad de transporte está alta. Mientras que en el inflamatorio, la ferritina suele ser alta, porque incluso funciona hasta como la ferritina funciona como un mediador, es una medida también de inflamación, como puede ser el PCR, ¿no? La ferritina se eleva en muchas enfermedades, incluso de colágeno, ¿no? Entonces la ferritina suele estar normal o alta, pero más alta, ¿no? La capacidad de transporte está normal o baja, y el hierro sí está bajo, porque el paciente
con enfermedad crónica no tiene una buena dieta, o sea, siempre va a tener un hierro bajo, y eso nos puede engañar, ¿no? O sea, no es una anemia ferropénica asociada a, no, es parte del contexto de la enfermedad crónica o de la enfermedad debilitante, ¿no? Y como decíamos, si está todo normal el hierro, ¿no? La capacidad es indistinta, ¿no? Puede ser alta, baja, normal o alta la ferritina, ¿no? Incluso, acá no le da mucha importancia, pero como le decía, si el IDE está normal, y el IDE está normal, entonces comenzamos a pensar en la posibilidad de que sea o sideroblástica o talasemia, ¿no? O talasemias, buscando ya clínicamente si tiene esplenomegalia, la historia familiar, ¿no? O si hay sobrecarga de hierro en caso de la sideroblástica, ¿no? Y ahí vemos ya el porcentaje de saturación. Acá nos sirve el porcentaje de saturación. Entonces, esto en las microcíticas, hay que eso bien claro en las microcíticas. Y como habíamos visto en las normocíticas, ¿no? Examen de periférico siempre es importante para ver si hay alguna de las células que habíamos hablado, ¿no? Acuérdense que la mayor parte de las neoplasias, incluso las malignidades hematológicas, cuando debutan con anemia es normocítica, ¿no? Van a necesitar al final una pirámide médula ósea, obviamente. Pero ¿qué cosa nos puede hacer sospechar? Lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Si encontramos linfoblastos, células peludas, una célula de Césari, ¿no? Un linfosarcoma, o sea, células que a veces pueden ser detectadas periféricamente. Entonces hay que hacer una lámina periférica, y lo otro es la presencia de hemólisis, posibilidad de HL alto, ¿no? Bilirrubinas elevadas y aptoglobina. También eso hay que ver si el paciente tiene el contexto de la hemólisis, ¿no? Y estudiar la posibilidad de la supresión de la médula ósea, y de todas maneras, definitivamente siempre en el normocítico, ver función renal, por historia y por laboratorio, ¿ok? Y en la macro, como habíamos dicho, ¿no? Vamos hacia las causas más comunes. La más común es ver si es secundario a ácido fólico, a B12, ¿no? A B12, y si hay homocistinemia, y si hay bajo B12, ¿no? Y ver determinar la causa de B12. La causa más frecuente, esto se ve mucho más en ancianos, la causa más frecuente es obviamente la gastritis atrófica, generalmente asociada a la ausencia de factor intrínseco y la dieta insuficiente. O sea, y hay gente que tiene, incluso familiarmente, ¿no? O sea, hay gente que por autoinmunidad no produce, a partir de los 30, 40 años, no producen factor intrínseco. Y eso va con cierta autoinmunidad, ¿no? Y se piden anticuerpos, ¿no? Contra factor intrínseco, que se pueden dosar y ver si hay esta anemia megaloblástica clásica, ¿no? Y lo otro es determinar el nivel de folatos, ¿no? El nivel de folatos, y ver si hay causas. Hay causas raras que nosotros tenemos que tener en cuenta en el Perú. Las causas raras que nosotros tenemos que no están generalmente en la bibliografía clásica son los parásitos. Y en el Perú siempre sale de un poquito de contexto y uno dice parásitos. Claro, hay un parásito que puede producir ferropenia, que son las uncinarias básicamente, ¿no? Pero las que producen generalmente, ¿no? Deficiencia de folatos con mucha frecuencia, hay que tener en cuenta, ¿no? Las ascaris, ¿no? Los ascaris. El ascaris produce mucha deficiencia de folatos. Entonces, parasitosis también es algo que uno tiene que buscar en estos pacientes, ¿no? También algunas tenias, como el Ifiliobotrium, tienen mucha avidez tanto por B12 como por folatos. Entonces, también igual nos va a producir, puede ser una causa, especialmente en gente joven, en niños, de anemia megaloblástica, ¿no? Y otra causa que siempre hay que tener en cuenta son medicamentos. En medicamentos, ¿no? Clásicamente, en las sulfas van en contra de los folatos cuando las sulfas se usan en forma prolongada. Eso especialmente pacientes con VIH, pacientes con VIH que van a usar sulfas por meses o años. Esos pacientes generalmente requieren suplemento de folatos. El metrotexate es otro quelador de folatos. Entonces, sulfa, metrotexate, queladores netos de folato. Entonces siempre tener en cuenta, ¿no? Quienes nos quelan el folato y nos pueden producir una anemia megaloblástica. Okay.
Entonces decíamos nosotros que en los pacientes, ¿no? En los pacientes que tienen elevado recuento de reticulocitos y el CUMS es negativo, esos pacientes, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Es esquizocitosis, esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis, ¿no? Y ahí hacer el proceso diagnóstico. Esto es más raro, pero siempre más que todo tener en cuenta que estos pacientes que hacen anemia normocítica, que hacen reticulocitos elevados, ¿no? Elevados, no están sangrando. Tenemos la sospecha de que es hemólisis. El CUMS es negativo, no es autoinmune. O sea, miren la secuencia. Reticulocitos altos, yo tengo dos posibilidades, ¿no? Entonces tengo retics altos, ¿no? Tengo dos posibilidades. O es sangrado, y eso rápido lo tengo que descartar, o es, ¿no? Hemólisis. Entonces, ¿qué pasa con la hemólisis? Tengo que ver, lo primero, descartar que sea autoinmune, CUMS. Ojo que incluso hoy en día en el criterio del LES no es que yo tenga una anemia hemolítica cualquiera, sino puedo no tener en ese momento hemólisis, puedo tener retics normales, puedo no tener ictericia, pero puedo tener CUMS positivo. Y hoy en día el criterio en LES ha cambiado, no es anemia hemolítica, sino es anemia CUMS positivo, nada más. O sea, basta que tenga una anemia crónica, pero que tenga CUMS positivo para que yo diga eso es criterio positivo para LES, por ejemplo. Porque ya va fundamentalmente a demostrar la actividad autoinmune, ¿entienden? ¿Entienden la figura? O sea, antiguamente no, antiguamente el criterio en LES era anemia hemolítica, o sea, uno decía, pero está ahorita haciendo hemólisis, o sea, tiene ictericia, el vaso grande, ¿no? Retics altos, si está haciendo ahorita autoglobina baja, ¿eso está haciendo eso? No, no vale. Es una anemia nomás, anemia enfermedad, no es así. Entonces, si yo tengo un paciente con anemia, así sea 10.5, 11 en varón, pero tiene CUMS positivo, eso ya es criterio positivo en LES. Entonces yo digo acá, CUMS negativo, caramba, ¿dónde me voy? Me voy a buscar la posibilidad que sean esquizocitosis, esferocitosis, eliptocitosis, y para eso lámina periférica, ¿no? Lámina periférica, con generalmente hematólogo, evaluación de hematólogo para lámina periférica y poder definir y hacer el diagnóstico, ¿no? De eliptocitosis congénita, hereditaria, ¿no? Ver en la esferocitosis, si incluso la esferocitosis podría ser positiva en algunos casos, y eso la descarta y lo termina convirtiendo en anemia hemolítica autoinmune. No puede haber imágenes semejantes, y eso es rarísimo, pero sí se ve, se describe, ¿no? Puede haber imágenes compatibles con ferocitosis y de repente es CUMS positivo y es anemia hemolítica y lo descarta, ¿no? Entonces, estos son fundamentalmente la morfología que uno tiene que ver en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? O sea, estamos en el bracito de los que hacen retics altos. Los que hacen retics negativos van hacia abajo, y los que van hacia abajo, ¿no? Uno ve fundamentalmente, descarta primero enfermedad renal, enfermedad anemia crónica, entonces ahí uno pide, ¿no? Hierro, capacidad de transporte, ferritina, ¿no? Para evaluar si es anemia enfermedad crónica, pruebas de funciones renales, y uno define, ¿no? Esto es renal, no es renal, esto es enfermedad crónica, no es anemia enfermedad crónica. ¿Qué hago? ¿Qué cosa es? Puedo tener hasta una lista muy larga de posibilidades. Ahí recién le hago el aspirado de médula ósea, ¿no? Ahí recién le hago el aspirado de médula ósea. Entonces, para que quede clarísimo, ¿no? Entonces yo vengo acá, mis retics son altos, entonces yo decía, ¿no? Vamos ahí, es alto, es sangrado o no hay sangrado, ¿no? No hay sangrado, puede ser hemólisis. Esa hemólisis tiene CUMS, ¿qué? Si es positivo, anemia hemolítica autoinmune. Si es negativo, me voy a descartar las posibilidades que sean anormalidades morfológicas del hematíe, ¿no? Ahí está elipsocitosis, esferocitosis. Entonces busco en las posibilidades qué cosa es. No tengo esto, ¿no? Hay un paciente con anemia normocítica, normocrómica, sin sangrado, CUMS negativo. ¿Qué posibilidades tengo? Que sea, ¿no? Y que está haciendo anemia hemolítica. Debe ser una esferocitosis, eliptocitosis, ¿no? Etcétera. Entonces, mientras que si yo me voy a sacar, porque es negativo los reticulocitos, o sea, no es negativo, es no normal, entonces ya lo primero que busco, ¿qué cosa es? Busco
anemia de enfermedad renal, anemia de enfermedad crónica. Entonces busco las dos. Y en la anemia de enfermedad crónica, entonces yo para demostrarlo, doso hierro, capacidad de transporte y ferritina. Y el hierro va a estar bajo, la capacidad de transporte va a estar o normal o baja, y la ferritina va a estar normal o generalmente alta. Ojo que esto también se llama anemia por enfermedad inflamatoria crónica. O sea, porque la fisiopatología de esta anemia es proceso inflamatorio crónico, proceso inflamatorio, y es el proceso inflamatorio que produce la anemia. Entonces no es renal, no es anemia de enfermedad crónica, aspirada médula ósea. Y aquí me va a salir el diagnóstico del paciente. Entonces, como ven, todo un proceso para poder utilizar bien todo lo que es laboratorio en estos pacientes. ¿Okay? Un resumen acá, como ven ustedes, deficiencia de hierro, ¿no? En el extendido de la lámina va a ser microcitosis hipocrómica. ¿Cómo está el hierro? Bajo. ¿Cómo está la capacidad de transporte? Alta. ¿Cómo está la saturación? Baja, obviamente. ¿Cómo está la ferritina? Baja. Eso es clásico de la anemia ferropénica. Entonces, esto siempre es pregunta. Ya yendo a la pregunta, siempre pregunta. Siempre hay por una pregunta que le va a combinar, ¿no? Le va a combinar capacidad de transporte o TIBC, va a combinar hierro, puede combinar saturación como puede combinar ferritina. Generalmente es con ferritina, porque los parámetros que más se evalúan acá son ferritina baja, hierro bajo, y lo único alto es la capacidad de transporte. Esa es anemia ferropénica. Ahora, como conversaba con un colega no hace mucho, en realidad el ministerio tiene siempre, en cualquier examen, que estamos hablando de NAN, de salud y ahora residencia ustedes, en cualquier examen siempre tiene que haber preguntas sobre ferropenia. Tiene que haber, porque es la anemia más prevalente en el Perú. Y es un problema de salud pública que no vencemos, especialmente en niños y gestantes, ¿no? Pero en general la población peruana es muy ferropénica, o sea, no tiene, acordémonos que no somos comedores de pollo y de fideos, no de menestras, ¿no? El Perú es el tercer consumidor de pollo en el mundo y el segundo de fideos, y es el tercer productor de fideos en el mundo. Es una cosa impresionante. Cuando uno ve esa cifra, uno dice ¿qué cosa come el peruano? Pollo y fideo. Y el pollo tiene hierro, pero así, o sea, casi indetectable. O sea, es una cosa, ¿no? Entonces, una estrategia que alguna vez vio el ministerio inteligente era añadirle hierro al fideo. ¿No es cierto? Sería ideal, ¿no? Pero después, darle clavos para que coman a los pollos. Bueno, eso no resultaba. Pero bueno, la industria tuvo cómo protegerse. Entonces, definitivamente, siempre, acuérdense, ¿no? Siempre acuérdense, ¿no? Hierro bajo, ferritina baja, capacidad de transporte, TCBI, como quieran llamarlo, alto. Y la talasemia también es una anemia microcítica, donde el hierro va a estar normal, la capacidad de transporte va a estar normal, la saturación va a estar normal, incluso elevada, y donde la ferritina sí suele estar un poco alta. Acuérdense que la ferritina además funciona como un reactante de fase aguda. Entonces, en algunos casos va a estar, como por ejemplo en la anemia inflamatoria, la ferritina suele estar alta, ¿no? Porque funciona como un reactante de fase aguda. Si ustedes le preguntan en qué enfermedad la ferritina suele estar por encima de 1000, artritis juvenil. Incluso se considera en los criterios diagnósticos ¿cómo se llama? de la enfermedad de Still del adulto, ¿no? Acuérdense que la artritis juvenil tiene una variante en el adulto que se llama Still del adulto, ¿no? Enfermedad de Still del adulto, que es una causa de fiebre prolongada, mayor de 6 meses, ¿no? En el diagnóstico de fiebre prolongada mayor de 6 meses, uno tiene 3 posibilidades siempre: Still del adulto, ¿no? ¿Cómo se llama? La vasculitis de células gigantes, de la angeitis de células gigantes, y un tipo de linfoma raro, ¿no? Tipo de linfoma raro que es
de tipo vascular, ¿no? Entonces, un angioinmunoblástico se llama, ¿no? Linfoma angioinmunoblástico. Entonces, esas son las causas raras de fiebre mayor de 6 meses en fiebre de origen desconocido. Y el estilo del adulto, entre sus criterios, está ferritina mayor de 1000. Miren que es altísimo, ¿no? Ferritina mayor de 1000. Él puede ser una curiosidad. La anemia sideroblástica es una anemia microcítica, ¿no? Una anemia microcítica que podría ser también normo a veces, pero generalmente es microcítica. No puede ser microcítica, donde el hierro está normal, donde la capacidad de transporte suele estar normal, la saturación está normal o elevada, y la ferritina también va a estar elevada. Y la anemia enfermedad crónica, que es la otra que nos interesa mucho hoy en día, que es la que nos está yendo detrás ya de la anemia ferropénica como en todo el mundo, como la segunda causa más frecuente, y en algunos países es ya la primera causa de anemia, ¿no? Es una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Y que puede ser microcítica a las finales, muy avanzada la enfermedad, ¿no? Muy avanzada la enfermedad. Generalmente es de hierro bajo, porque es un paciente que no absorbe bien el hierro, es de hierro bajo, ¿no? En eso nomás se parece a la ferropénica, pero tiene una capacidad de transporte baja, o sea, la capacidad de transporte es baja. Tiene una saturación también baja, porque en realidad no está, en eso también, puede que la saturación no nos interesa mucho ahí, pero tiene una ferritina usualmente alta, normal o alta, ¿no? Mientras que la ferropénica, siempre la ferritina va a ser baja, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿no? El hierro sérico y la capacidad, como decíamos, solamente viendo hierro sérico y capacidad de transporte, ¿no? Capacidad de transporte de hierro, ¿no? El TCBI, ¿no? Bajo, anemia de enfermedad crónica y la uremia. Anemia de enfermedad crónica y la uremia. O sea, bajo hierro, bajo transporte, anemia, enfermedad crónica y uremia. O sea, la enfermedad renal también tiene, o sea, la enfermedad renal es una enfermedad, la anemia enfermedad renal es una anemia que también tiene un componente también inflamatorio, pero también tiene un componente mixto, tiene un componente de falta de producción por eritropoyetina, ¿no es cierto? Después tenemos bajo hierro, ¿no? Pero alta capacidad de transporte TCBI, la anemia ferropénica clásica, ¿no? La anemia por deficiencia de hierro, y la gestante en su tercer trimestre, ¿no? Cuando tiene la mayor cantidad, cuando ya todas sus reservas han sido comidas ya, ¿no? Nuevamente, ahora, alto hierro y baja capacidad de transporte, hemocromatosis. La hemocromatosis es interesante. Ojo que la hemocromatosis es la primera causa de ictericia, es la primera causa de ictericia colestásica en el varón. Ictericia colestásica no calculosa, o sea, intrahepática. O sea, las ictericias colestásicas que vamos a revisarla después pueden ser extra o intrahepáticas. Cuando son intrahepáticas, ahí viene el problema. Extrahepáticas, obviamente cálculos, tumores, ¿no? Inflamación. Pero en las intrahepáticas, la primera causa, ¿no? La ictericia colestásica intrahepática en la mujer es la cirrosis biliar primaria, hoy en día llamada colangitis biliar primaria, ¿no? Cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria. Y en el varón es la hemocromatosis, ¿no? Como ven, ¿cuál es el patrón? Hierro alto, generalmente saturación muy alta, entonces eso es casi patognomónico de esta enfermedad, y la capacidad de transporte baja. La capacidad de transporte baja en la hemocromatosis, ¿no? Y también se ve obviamente en la sobrecarga de calcio, también se ve este patrón de hierro alto, porque ¿y por qué va a tener hierro alto la anemia hemolítica? Porque está soltando el hierro, ¿no? Por la hemólisis. Entonces va a haber hierro alto, ¿no? Y capacidad de transporte va a estar saturada. Eso se ve también en las anemias hemolíticas, talasemias, ¿no? En la intoxicación por plomo, ¿no? También incluso en las anemias meduloblásticas, incluso hasta algunas anemias por deficiencia de piroxina, etcétera, ¿no? Y la sideroblástica. Entonces, en todo este grupo se puede ver este patrón de hierro alto, ¿no? Hierro alto y capacidad de transporte baja, ¿no?
hemocromatosis y aquellos que secundariamente van a producir sobrecarga de hierro, ¿no? Anemia hemolítica, ¿no? Etcétera. Hierro alto y capacidad alta a contraceptivos orales pueden producir ese patrón, ¿okay? Hierro alto, ¿no? Y capacidad de transporte alta pueden ser contraceptivos orales ya que produzca ese patrón. Puede ser la hepatitis aguda, puede ser la hepatitis crónica, lo que pueden producir ese patrón de capacidad de transporte alta y hierro alto, ¿okay? Entonces eso fundamentalmente en este patrón de ahí. Y como decíamos, causas subyacentes a la anemia crónica, a la enfermedad de anemia crónica, como decíamos, no solamente el cáncer, que es uno de los más importantes, sino también hay infecciones, ¿no? Como el VIH, ¿no? Infecciones generalmente que tienden a ser crónicas, ¿no? Tienden a ser crónicas, pero incluso en algunas parasitarias, como por ejemplo, nosotros tenemos mucho en el Perú, ¿no? Paracoccidomicosis, como enfermedades que hacen enfermedad crónica importante, ¿no? Entonces estas y algunos hongos, ¿no? Algunos hongos también nos producen enfermedades crónicas importantes que pueden producir anemia de enfermedad crónica, o sea, infecciones como una causa importante, cáncer, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis también produce anemia de enfermedad crónica, o sea, acá en bacteriana va a estar tuberculosis también, va a estar tuberculosis, acá está VIH, como causas de anemia de enfermedad crónica, ¿no? Entonces no nos vayan a sorprender causas de anemia, enfermedad crónica, ¿no? Las autoinmunes, como por ejemplo AR, ¿no? El artritis reumatoide, el LES clásico, ¿no? La vasculitis, sarcoidosis, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, siempre tener en cuenta, ¿no? Y el rechazo crónico a trasplantes, que eso, bueno, ya es muy específico, y la enfermedad crónica, ¿no? La enfermedad crónica inflamatoria, ¿no? La enfermedad renal crónica, ¿no? La enfermedad renal crónica que cursa con proceso inflamatorio per se, por la misma enfermedad, glomerulonefritis, generalmente los pacientes que hacen la enfermedad renal terminal por cuadros asociados a glomerulonefritis crónicas, ¿no? Entonces, esas son la causalidad de estos pacientes por lo general. Entonces decíamos anemias hemolíticas, ¿no? Anemias hemolíticas, reticulocitos altos, obviamente puede ser hemólisis extravascular o puede ser hemólisis intravascular, y la prueba de Kunz va a ser fundamental, ¿no? La prueba de Kunz es fundamental si la hemólisis es extravascular, ¿no? Bilirrubina alta, ¿no? Estercobilinógeno fecal alto y la urobilina alto, y la intravascular, la aptoglobina es baja, es importante. Entonces, en la prueba de Kunz, como decíamos, negativa, hay que hacer el frotis y ver morfología y historia familiar. Eso es lo que nos quede claro, ¿no? Entonces, el paciente tiene retins altos, sospecho de anemia hemolítica, entonces, frotis. Y el frotis, ¿no? En el frotis, ¿qué es lo que más voy a ver? Esferocitosis, eritrocitosis, algunas inespecíficas, y las más raras, incluyendo la anemia falciforme, puede estar dentro de las causas, ¿no? Las causas de anemia Kunz negativo. Y Kunz positivo, anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune que puede ser pura, o sea, puede ser anemia hemolítica per se, o puede ser asociada a otra enfermedad como LES u otros más, ¿no? Que generalmente el tratamiento de anemia hemolítica autoinmune es corticoide de inicio, ¿no? Es prednisona, generalmente 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Y gamma globulina hiperinmune cuando no responde a corticoide. Ok. Vamos a hacer un pequeño break ahorita y continuamos en unos 15 minutos, ¿ya?